pues en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27. Bien, pues dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mácula. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, la semana pasada comenzábamos este pasaje tan importante en la carta de los Efesios, en Pablo. Estábamos considerando acerca de la mujer, cómo la mujer, la esposa, ha de someterse o ha de sujetarse al marido y, bueno, pues entonces ponerse bajo la autoridad de su propio esposo, voluntariamente y pues no a regañadientes, etcétera, etcétera. Y hicimos también bastante atención a esta señal visible de la sujeción en los cultos. Y bueno, pues vimos que eso tiene un lenguaje y un significado muy importante y que por consiguiente también sigue estando vigente para nosotros hoy. Evidentemente, lo de la sujeción de la mujer al marido, pues no se acaba ahí, eso no es todo, con la señal del cubrimiento de la cabeza, pero bueno, seguramente volveremos a este mismo tema al final del capítulo, porque en el versículo 33 es como si el apóstol hiciera un resumen de los deberes tanto de la mujer como del marido, y allí sería pues un momento apropiado para que nos detengamos un poco más detallado, ¿no? Pues acerca de unos y de otros. Pero vemos que la manera de proceder del apóstol es hablando primeramente sobre todo acerca de Cristo, ¿no? Es primeramente a través de Cristo que presenta pues los deberes tanto de la esposa como del esposo, y es una manera que podemos entonces fijarnos, ¿no? Y hacer atención. Habla de Cristo y de la Iglesia, y es a partir de ahí que entonces entendemos, y entonces no solamente entendemos, sino que también somos llevados a guardarlo. No está aquí haciendo un catálogo, ¿no?, de cosas que tenemos que hacer, que por supuesto que sí que lo tenemos que hacer, pero no comienza por ahí. Comienza por lo fundamental, ¿no? Comienza por la fuente, que es Cristo. Porque Cristo y la Iglesia están entonces unidos en este matrimonio espiritual. Entonces, los matrimonios, y en particular de los creyentes, son entonces un reflejo de este matrimonio con mayúsculas, celestial, etcétera, etcétera, entre Cristo y la Iglesia. Entonces, lo principal para nosotros es irnos al prototipo, ir a la fuente. Y bien, pues entonces acerca de Cristo y de la Iglesia en estos versículos nos encontramos pues con tres, digamos, enseñanzas, ¿no? Tres enseñanzas, una en cada versículo. Versículo 25, 26 y 27. En primer lugar, el versículo 25, lo que movió y lo que hizo Cristo a favor de la Iglesia. Lo segundo, en el versículo 26, lo que ha provisto Cristo para la Iglesia. Y después en el versículo 27, lo que conseguirá Cristo para la Iglesia. Entonces vemos lo que movió e hizo, lo que ha provisto y lo que conseguirá. Entonces, comenzamos entonces aquí en el versículo 25, ¿no? Lo que movió a Cristo en primer lugar. Lo que movió a Cristo dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia.
Y esto es entonces lo que movió a Cristo, el amor por la Iglesia, por los verdaderos creyentes. Y este es un amor, primero, eterno. Es un amor desde antes de la fundación del mundo. Es un amor divino. Y es un amor trinitario. Y esto lo vemos pues aquí, juntamente también con el resto del Nuevo Testamento, porque si miramos en Romanos 5, versículo 8, allá leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O el tan conocido pasaje de Juan, capítulo 3 y versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 5:8, en Juan 3:16, entonces está hablando de Dios, del amor de Dios. Y aquí en Efesios 5 está hablando del amor de Cristo, y por lo tanto son entonces el amor de Dios, de este Dios trinitario, de las personas de la bendita Trinidad. Y esto entonces nos lleva a pensar también a Dios en la eternidad, ese pacto de salvación, ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo en la Trinidad, en la que acordaron que el Hijo se iba a encarnar y que el Hijo iba a morir por la Iglesia. Y eso fue ya una decisión ya pues firme, inmutable e irrevocable. Y de esa manera leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 20, que Cristo era como de un cordero sin mancha, sin contaminación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 8, también leemos algo muy parecido cuando dice: lo adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, que fue sacrificado, que fue degollado desde antes de la fundación del mundo. Evidentemente, en el decreto de Dios, en el consejo de Dios, en este pues también acuerdo en la Trinidad, este pacto de la salvación entre el Padre y el Hijo, del cual también pues leemos en Juan capítulo 17 que Jesús ora por aquellos que el Padre le había dado. Bien, pues entonces de esta manera vemos que Cristo vino para presentar el pago al Padre, el precio por los pecados de su pueblo, de su iglesia, para comprarlos para sí. Somos redimidos, somos comprados por Cristo. Y también pues para pagar o para presentar al Padre la pena por sus pecados, los pecados de ellos, para que ellos sean libres de esa pena, que ya no tengan ellos que pagar, porque la paga del pecado es la muerte y la condenación eterna. Y de esta manera pues Cristo vino para pagar esa pena de la muerte por los pecados, porque así de esa manera Cristo satisfizo la justicia de Dios. La justicia de Dios, muriendo entonces Él, el justo, por los injustos. Esta es la doctrina de la satisfacción de la justicia de Dios. Es una satisfacción de su justicia, es una satisfacción, digamos, penal. De esa manera ya el que Dios ha elegido, el que es objeto de su amor, no tiene que pagar él esa pena por los pecados suyos. Entonces, también en cuanto aquí lo que dice el apóstol, en Efesios 5 dice también que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
se entregó a sí mismo por la iglesia. Dio su vida por la iglesia. Murió por la iglesia. Aquí no está diciendo que ha muerto entonces Cristo por todos y cada uno de los hombres, sino que ha muerto por la iglesia. Aquí no dice que Cristo murió por los pecados de aquellos que nunca se han arrepentido y que nunca se arrepentirán, y que Dios sabe perfectamente que no se han arrepentido ni se arrepentirán. Cristo no ha muerto por ellos. Cristo no ha muerto por los hijos del diablo o los miembros de su cuerpo, sino por los miembros del cuerpo de Cristo. Han muerto por la iglesia, la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes. Esto es lo que lo que se dice. No es otra cosa. La doctrina de la expiación ilimitada no es otra cosa que lo que estamos aquí leyendo. Cristo se entregó por su iglesia, por los verdaderos creyentes, por su cuerpo. Y bien, pues entonces, volviendo a la muerte de Cristo, entonces como pago de una pena, pues vemos, algunos dicen que esto es una teoría, la teoría tal, la teoría pascual, le ponen nombres, ¿no? Y le dicen que esto es como una teoría fría, ¿no? Porque es algo, es una sentencia de un tribunal, ¿no? Y entonces el tribunal pues declara inocente a una parte culpable, etc. Y bueno, pues como que no les encuentra mucho atractivo. Pero fijémonos que esta obra de Cristo fue el pago de la pena que merecen los pecados de la iglesia, de los verdaderos creyentes. Pero no es nada frío. Porque ¿qué es lo que le movió? Su amor profundo, su amor eterno, su amor infinito, su amor inefable por los suyos, por sus hijos, por la iglesia. Hasta el punto los amó que Él vino al mundo en humanidad y murió por ellos. Y bueno, pues entre los hombres, a lo mejor un hombre puede morir por otro. Un padre a lo mejor puede morir por su hijo. O podemos morir por los amigos. O alguien podría morir por la patria. O lo que sea. Pero, ¿quién muere por los enemigos? ¿Quién muere por aquellos que se han rebelado en contra de él? Por aquellos que han insultado su majestad y su derecho. Y han hecho pues infinidad de males. Pues esto es lo que hace Cristo, que Él ha venido a morir por los enemigos. En Romanos capítulo 5 dice que Dios muestra su amor, pues eso, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este amor no hay ningún otro que se le parezca. Es un amor incomparable. Es un amor, además, invencible, como dice en Romanos capítulo 8, versículos 35. 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Y versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna otra criatura, nos podrá apartar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues pasamos ahora al segundo punto en el versículo 26, lo que Cristo ha provisto para la iglesia, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí ya no estamos en lo eterno, en la eternidad, ¿no? Aunque la obra de Cristo pues, se hizo en el tiempo, evidentemente su muerte en la cruz y su resurrección fue en el tiempo. Pero aquí ya está hablando del tiempo, digamos, de la iglesia, lo que Él ha provisto para esta iglesia por la cual murió. Y el Señor ha provisto entonces de medios, ¿no? Ha provisto de medios de gracia. Y aquí está hablando de uno en particular, cuando habla del lavamiento del agua por la palabra o en
la palabra, entonces, bueno, aquí no hay ninguna duda. ¿Está refiriéndose a qué? Se está refiriendo al bautismo. El lavamiento del agua entonces representa esta limpieza de los pecados, esta purificación de los pecados, de la misma manera que el agua limpia la suciedad del cuerpo. Y es en la palabra, o por la palabra, no solamente porque se hace en el nombre de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, también en otros lugares, en Hechos, se dice pues para Cristo o en nombre de Cristo, sino sobre todo porque este lavamiento del agua está en el Evangelio. Se refiere al Evangelio, a las buenas noticias de la salvación, de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y entonces no es solamente el lavamiento y ya está. Es que este lavamiento o este rito, como se quiera llamar, pues entonces es inseparable de esta palabra. Es como decía Agustín de Hipona, ¿no? Que está la señal, que es el agua, y vino entonces la palabra, y entonces tenemos el sacramento. Entonces tenemos estos medios que el Señor ha provisto en la iglesia, para la iglesia. Y fijemos que dice que es purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto tiene, dice, como resultado la santificación, para santificarla. Entonces esto nos plantea, a lo mejor, pues sin duda, nos plantea preguntas, ¿no? Esto lo hace, por ejemplo, el bautismo en todos aquellos que son bautizados. Pues no. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento vemos que hubo gente como, por ejemplo, Simón el Mago, que recibió el bautismo y para nada vemos aquí se llevó a cabo esto. Pedro dijo que estaba todavía en las prisiones de sus propios pecados. También, vemos entonces que el bautismo, entonces sí, significa este lavamiento del agua por la palabra. Se ofrece esto para todos, pero no se cumple en todos, sino que se cumple solamente en los verdaderos creyentes, en los verdaderos elegidos del Padre. Otra pregunta. Entonces, ¿esto es lo que hace el bautismo en el momento del bautismo? La respuesta es no, porque esta purificación de los pecados se lleva a cabo a lo largo de toda la vida. La santificación es un proceso que, sigue a la justificación que es por la fe. Y en la justificación nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que nos es imputada. Y una vez entonces somos justificados por la fe, entonces tenemos esta santificación, que es una santificación a lo largo de toda nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. En Juan capítulo 1, versículos 7 y 9 nos dice que si hemos pecado, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la santificación del creyente no es algo instantáneo, no es algo que de una vez y para siempre, como lo es la justificación. No es, por así decirlo, que nos cae un bloque de cemento encima y que nos transforma absolutamente. No, es como algo, ¿no? Una planta que crece y se desarrolla y da fruto, primero semilla, después brota, es árbol y da fruto. Y esto es en los elegidos, en los verdaderos creyentes, en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Pero entonces, en todo caso, vemos que la sabiduría de Dios, vemos también la sabiduría de Cristo en la iglesia, porque Él ha instituido estos medios de la gracia. No es solamente que Él nos amó en la eternidad, y no es solamente que Él murió y resucitó por ellos en el tiempo, sino que también nos ha dado estos medios de la gracia ahora para nosotros.
entonces nos certifica de esta manera solemnemente de sus promesas del Evangelio, el bautismo y la cena del Señor. Nos ha dado entonces estos medios de la gracia, principalmente la palabra, la oración y también los sacramentos. ¿No? Están también los medios de la gracia, podríamos decir, privados o particular, ¿no? Que quieren ser lo mismo, pero fundamentalmente estamos hablando de la Iglesia, los medios de la gracia en la Iglesia. Y hermanos, hemos de valorar estos medios que el Señor nos da. Hemos de ver el valor que tienen verdaderamente. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros sin estos medios de la gracia? ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos en la comunión de la Iglesia? Pensemos lo que esto significa. Pero el Señor nos lo ha dado, y esto es entonces para nuestro fortalecimiento en la fe, para también pues protegernos de innumerables males espirituales, ¿no? De esa manera el Señor ve los suyos, sus marcados, sus sellados, y Él pues entonces también nos rodea con su mano poderosa. Bien, pues entonces vemos, ¿no? El Señor nos da estos medios de la gracia aquí, está refiriéndose sobre todo al bautismo. Estimemos entonces, hermanos, este gran privilegio que el Señor nos da de ser llamados y de ser marcados con sus señales y con sus sacramentos. Y bien, hermanos, en tercer lugar vemos en el versículo 27 lo que Cristo conseguirá para la Iglesia. Dice, para presentársela gloriosa a sí mismo, resplandecente, brillante, gloriosa a sí mismo. Dice, una Iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí está hablando entonces del final de la obra de la salvación. En este tiempo el Señor nos purifica, pero nos va a presentar de una manera perfecta delante de Él sin ningún tipo de mancha de pecado. Aquí todavía estamos, pues somos imperfectos, todavía somos pecadores. Aquí todavía el pecado, pues incluso mancha nuestras mejores obras. Aquí todavía clamamos, como dice Pablo en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces vemos, esto es nuestra realidad a hoy en día. Pero está claro que no nos podemos presentar nosotros delante de Dios de esta manera. Y que no podemos ni tampoco nos vamos a presentar así delante de Él. Porque al morir el alma separada del cuerpo, entonces esa alma que ha sido comprada por Cristo y que ha sido preservada por Cristo, entonces esa alma es glorificada por Cristo. Glorificada por Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, cuando dice, versículo 30, mejor dicho, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y el alma, por lo tanto, al morir es transformada. Al morir es transformada, al dejar el cuerpo, entonces, a ver esta muerte que es la paga del pecado, pues entonces el alma del Hijo de Dios ya deja el lastre del pecado. Es como dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23 nos dice: los espíritus de los justos hechos perfectos. Y está hablando de aquellos que están en la presencia de Dios, en los cielos, la iglesia triunfante, que está adorando a Dios juntamente con la multitud de los ángeles. Entonces los espíritus de los justos son hechos perfectos. Entonces, bueno, por supuesto, aquellos que mueren de esta manera, pues, bueno, si son hechos perfectos, no han de pasar ningún tiempo, ni en el purgatorio, ni en cosas parecidas, ¿no?
Hay también, pues, los ortodoxos dicen que, bueno, no creen en el purgatorio, pero no sé si es peor aún, porque dicen que el alma, entonces después de morir, ¿no? Estamos hablando de los creyentes, pues pasa un tiempo en el infierno y después de ahí sale para ir al cielo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Pero están negando los dos esta misma verdad. ¿Verdad? Esta verdad de la palabra del Señor. Esto es lo mismo que negar, por ejemplo, que el gusano que ha muerto y se ha transformado en mariposa, pues entonces le están diciendo, no, sigue siendo gusano, ya no es mariposa, o no es solo mariposa. Y bien, pues es así. Nosotros al morir dejamos el cuerpo de pecado. Y es el pecado que mora en nuestros cuerpos. El pecado es de la existencia temporal, de la existencia, digamos, material. Una vez libre del cuerpo, las almas de los justos, de los justificados, son hechas perfectas. Son libradas, por lo tanto, del cuerpo de la muerte, para estar entonces en la presencia del Padre, en la presencia de Dios. Y de esa manera pues no tienen ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero aquí la foto que dice Pablo en Efesios es mucho mayor, porque aquí no está hablando del alma de cada uno de los creyentes. Aquí está hablando de la iglesia, es decir, de todos los redimidos por Cristo, de todos los justificados, de todos los elegidos. Desde la caída de Adán hasta el último día. Millones de personas, millones, no, como las estrellas en los cielos, en su multitud, como la arena que está al borde del mar, que no se puede contar. Entonces vemos, esa es entonces lo que aquí nos vemos, cuando toda la iglesia, todos los creyentes, todos los redimidos se presenten al Señor Jesucristo en cuerpos resucitados y glorificados y absolutamente, por tanto, sin ningún pecado. Y así, por lo tanto, todos juntos estarán con Él para siempre. Y esto es lo que nos está presentando. Y esta es entonces nuestra, hermanos, esperanza. Y esto es lo más glorioso que podemos pues, nosotros imaginar. La gente, pues, a lo mejor se da la vida para conseguir la gloria, 5 minutos de gloria, tal vez, en el cine o en el fútbol o en lo que sea, ¿no? Pero esto es una gloria infinita y es una gloria para siempre. Bien, pues fijémonos, hermanos, todo esto es lo que nos enseña este texto acerca de Cristo y la iglesia, lo que lo movió y lo que Él hizo por la iglesia, el amor y su muerte por ella, lo que Él ha provisto para la iglesia ahora en el tiempo, el bautismo, purificación, santificación, los medios de gracia, y después lo que conseguirá en el día final, cuando todos estén ya reunidos delante de Él, esa perfección y esa glorificación, todas juntos, para toda la iglesia del Señor. Entonces vemos, hermanos, es el pasado, el presente y el futuro de Cristo por la iglesia. Y bien, pues entonces podríamos decir también que a imagen de lo que se dice aquí de Cristo, el varón, pues el marido, por su esposa, ¿qué ha de hacer? La ha de amar tiernamente, la ha de amar sacrificialmente, hasta la muerte incluso. No ha de buscar su propio beneficio, su propio provecho o su propia comodidad, ha de buscar el bien de la misma siempre. Ha de proveer también para ella todo lo necesario, en particular también para su avance en la santidad, en la santificación. Él ha de liderar también a la mujer en la palabra, ha de guiarla también y a la familia a los medios de la gracia, a atender a los medios de la gracia, a los cultos en la iglesia. Y ha de ver también ya a la mujer completa en Cristo, a pesar de sus también defectos, como también el marido los tiene los suyos, a pesar de sus pecados, como también el marido tiene los suyos, pero ha de verla también, que como ella es también hija de Dios, a ella también, como él también, va a estar sin mácula, sin mancha y sin ninguna arruga, sin ninguna cosa semejante,
delante de Él. No ha de estar contando, por lo tanto, con estos fallos y con estas manchas. Ha de verla completa en Cristo. Y bien, pues ya vemos que esto es lo principal que podemos pues, extraer para los maridos, para los esposos en este pasaje, fijándonos y centrándonos en la cabeza que es Cristo, en la fuente de todo que es Él, nuestro bendito Señor Jesucristo, quien nos amó, quien se entregó por nosotros, quien ha provisto y hace eficaces su palabra y sus sacramentos en nosotros, que también pues, nos ha puesto en el cuerpo que es la Iglesia, y también completará infaliblemente su obra de salvación en todos los suyos. Infaliblemente, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Pues esta es la seguridad que nos da la palabra, la seguridad eterna que nos da la palabra por la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Bendito sea Él. Amén.